En nuestra vida cotidiana nosotros podemos experimentar situaciones que nos puedan desalentar, que nos puedan desanimar, que nos lleven a sentir un estado incluso de desánimo, desaliento. Pero ¿qué hacer en esos momentos? Es una excelente pregunta. Aparte de esto, nosotros tenemos que entender que muchas veces las situaciones que se nos presentan en nuestra vida diaria no solamente depende de las circunstancias, digamos así, visibles o físicas que nos puedan estar rodeando, sino que muchas veces depende básicamente de un plano espiritual, de un ámbito espiritual. Y el día de hoy vamos a ministrar sobre la conversión que restaura. El tema es la conversión que restaura, porque vamos a mirar y vamos a analizar el libro de Jeremías en el capítulo 15, del verso 15 en adelante vamos a estar analizando qué hacer cuando una persona se encuentra desalentada. ¿Cómo es posible poder volver a comenzar en ese mismo camino de fe, en ese mismo camino de aliento, ese mismo camino que te pueda llevar realmente a poder volver nuevamente a tus inicios? Porque no digamos que ningún cristiano puede decir, un verdadero cristiano, que ha vivido una vida desde que vino a los pies de Cristo, durante todo el tiempo que haya caminado, que ha vivido una vida realmente sin problemas, sin situaciones. E incluso la palabra de Dios no nos dice que nos va a librar de situaciones, de problemas o de circunstancias, sino más bien el Señor dice: yo estaré contigo en medio del problema, en medio de la circunstancia. Cuando pases por valles de sombras y de muerte, yo estaré contigo, yo estaré a tu lado. Entonces, Él es el que nos fortalece, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver porque Jeremías, un profeta muy precioso, de mucha edificación para nuestras vidas, y yo sé que para cada uno de nosotros, Jeremías es un hombre en el cual pues nosotros vamos a mirar que atravesó como cualquiera de nosotros situaciones difíciles, situaciones adversas. Él pues, si nosotros vamos a leer todo lo que es el libro de Jeremías, vamos a darnos cuenta que Jeremías fue un profeta de Dios perseguido en diferentes frentes, en diferentes circunstancias, porque Jeremías anunciaba al pueblo de Dios el pecado que Israel estaba cometiendo. Muchas veces nosotros de la misma manera, el vivir como cristianos, el vivir como hijos de Dios, nos puede llevar a situaciones adversas. Y no solamente eso, no solamente es que nosotros podamos vivir una vida cristiana, que podamos predicar su palabra, sino que aún en nuestros trabajos, en nuestro vecindario, en la universidad, en cualquier lugar que nos encontremos, si nosotros somos luz en medio de las tinieblas, nunca vamos a pasar desapercibido, nunca va, digamos, a suceder o a acontecer algo que realmente quiera quizás dañar nuestra reputación, quiera hacernos, digamos, claudicar en nuestro diario caminar, ¿no? Sabemos que esto viene del mundo espiritual, de nuestro enemigo, Satanás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios para fortalecernos en medio de las dificultades, en medio de la necesidad, en medio del desánimo, el desaliento que nos pueda llegar cuando todas las cosas es semejante a un vendaval? Esto es semejante a cuando una persona está atravesando situaciones adversas en alta mar, donde la lluvia y el viento atacan la embarcación y parece que usted va a perecer, que no hay en el horizonte solución alguna para la situación que usted está atravesando, pero sin embargo hay alguien que está a su lado, hay alguien que está con nosotros, que no nos dejará, que no nos desamparará en ninguna circunstancia. Y esta es la certeza, esta es la base, este es el fundamento de nuestra fe, que nosotros tenemos la certeza de que no importa la circunstancia que atravesemos, pero Dios está con nosotros. Y yo voy a leerles en este momento un texto bíblico donde Jeremías, después de atravesar una situación tan difícil como era la persecución que sus enemigos le hacían, y él hace un análisis en el capítulo 15, si usted lo lee cuando tenga tiempo, usted se va a dar cuenta que en el capítulo 15 Jeremías comienza a Dios haciéndole una especie de recordatorio, por así decir, de lo que Jeremías ha hecho porque ama a Dios, porque ama su palabra. Dice, porque yo, dice, he amado tu palabra, porque te he amado, porque he guardado tus mandamientos, soy perseguido cada día, pero tú, oh Dios, dice, no me defiendes, me has abandonado. En otras palabras le está diciendo a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer en ese sentido? Cuando nosotros atravesamos circunstancias donde realmente no sentimos o no experimentamos
la respuesta inmediata de Dios a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. No nos debemos desanimar, no nos debemos desalentar. Tómese un espacio de tiempo. A mí me ha pasado, yo sé que también a usted le puede pasar, en que hay momentos en que tal vez cruza por su mente y usted dice, hasta aquí, ya no más, ya no puedo seguir, ya no puedo continuar. Tómese, como yo suelo decir, ese segundo aliento, ¿no? El segundo aliento, tómese un espacio. Si de repente usted desea un día, tal vez una mañana o una jornada, no, qué sé yo, tener ningún tipo de contacto, porque a veces uno dice, bueno, ya no voy a orar, ya no voy a buscar a Dios, ya no quiero saber nada. Eso podríamos decir lo que es natural en nuestra humanidad, porque somos humanos, porque somos débiles, porque sentimos, porque nos entristecemos, porque nos desanimamos. Eso hasta cierto punto es normal que nosotros pasemos por ese valle de sombra y de muerte. Pero después que usted se tome sus 5 minutos, sus 10 minutos, quizás su media jornada, luego siéntese y medite en un punto especial que yo le voy a aconsejar que usted lo haga, que a mí en lo personal mucho me ha ayudado cuando he atravesado momentos difíciles, y es el recordar de dónde Dios me ha sacado, de todas las bendiciones que Él me ha dado, de las situaciones muy difíciles en que me he encontrado y Él me ha sacado, de angustias por las que he estado atravesando y he podido ver su mano. Yo también lo invito a usted, cuando usted atraviese por esa circunstancia, por esas situaciones tan difíciles que a veces atravesamos los cristianos, tómese su tiempo. Si quiere llorar, llore. Si quiere callarse, cállese. Si quiere tal vez aislarse por un momento de su casa, su familia, su esposo, su esposa, sus hermanos, sus amigos, hágalo, tómese su espacio, tómese su tiempo, pero en ese espacio de silencio, en ese espacio de tiempo, yo lo invito a que solamente haga una cosa. No ore, no lea la Biblia, no, solamente recuerde cuando usted ha orado y Dios le ha respondido, cuando usted se encontraba en angustia y Dios le contestó, cuando un familiar estaba a punto de la muerte y Dios, a través de su oración, Dios le devolvió la sanidad. Cuando su hogar estaba a punto de romperse y usted se humilló y clamó a Dios y usted pudo ver la respuesta tangible, efectiva, real y verdadera del Dios del cielo. Reflexione cuando en su mesa no había pan y alguien tocó su puerta porque usted oró a Dios. Entonces, estas cosas que nosotros nunca debemos olvidar. Por eso el profeta le dice al Señor, el salmista David le dice, Señor, que yo nunca olvide ninguno de tus favores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recordamos los favores de Dios en nuestra vida, eso nos fortalece, eso nos da nuevas fuerzas. Entender que a veces podemos orar, que a veces podemos pedir, y que en ese mismo momento tal vez las cosas no se nos den como nosotros queremos. Pero si nosotros realmente buscamos de Dios, si nosotros esperamos en Él, quizás no sea en ese momento, quizás la situación que usted está atravesando no es la que usted quería atravesar, quizás usted estuvo orando por un resultado diferente, pero lo que usted está experimentando es totalmente diferente a lo que usted esperaba que Dios hiciera. Por eso yo quiero leerle aquí en Jeremías 15, voy a leer el capítulo 18, dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada y no admitió curación? ¿Serás para mí cosa ilusoria como aguas que no son estables? Jeremías está en una disyuntiva donde él dice, ¿será que vale la pena confiar en Dios? ¿Será que vale la pena esperar en Él? ¿O será tal vez que es solamente una cosa ilusoria, dice él? ¿O será una ilusión solamente el esperar en Él? Veré la recompensa de Dios, veré su respuesta. Eso es lo que está diciendo Jeremías cuando dice, ¿serás para mí una cosa ilusoria?
Entonces, ¿cuántos de nosotros tal vez hemos experimentado esa situación? Y hay hermanos que lamentablemente por no tener a su lado un guía espiritual, un hermano, una mano de un hermano mayor en la fe que lo pueda orientar, que lo pueda guiar en un momento así, esos hermanos terminan apartándose. Por eso esta palabra tiene la finalidad de llegar a todo hermano, a toda hermana que esté atravesando un momento de dificultad, un momento de una situación muy adversa, que no claudique, que se tome su tiempo, que se tome su espacio y medite en las cosas que Dios ha hecho en usted en todo este tiempo que usted ha caminado en sus caminos, que usted ha andado, y esas cosas, ese corazón agradecido por todas las cosas y los favores, las bendiciones, las respuestas a nuestras oraciones que hemos recibido de parte de Dios, eso a usted lo va a fortalecer, eso a usted va a hacer que permanezca en ese fundamento que es la palabra de Dios. No es pecado que en un momento determinado en nuestras vidas nos tengamos tan triste nuestra alma, tan desanimada. Aún Cristo, antes de ser crucificado, se reunió con su discípulo y le dijo: mi alma está abatida hasta la muerte, mi alma está afligida hasta la muerte. Y dice que cuando él fue y oró, dice que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Es decir, dice el Señor que el discípulo no es mayor que su maestro. Si Cristo padeció por nosotros, ¿cuánto más nosotros deberemos también padecer en resignación, por así decirlo, entendiendo que pronto Jesucristo vendrá por nosotros? Solamente tenemos que guardarnos, amada iglesia, de vivir la palabra de Dios. Estamos viviendo situaciones difíciles a nivel mundial, a nivel económico, a nivel de salud, a nivel familiar. Los valores morales han prácticamente en este momento están prácticamente desapareciendo. Somos nosotros la única esperanza que está aquí en la tierra a través de su Espíritu Santo, que Dios ha dejado para, por lo menos hasta la venida del Señor, que los valores basados y fundamentados en la palabra de Dios permanezcan. Nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz de este mundo, por lo tanto no debemos claudicar, no debemos desanimarnos. Cuando estamos así, más bien debemos hacer una introspección, revisar dentro de nosotros qué es lo que tal vez estamos quizás dejando de hacer y convertirnos. Por eso el tema se llama la conversión que restaura, porque a veces nosotros vivimos una vida que a nosotros, a nuestro parecer, a nuestra manera de ver, de pensar y de analizar, está bien. ¿Por qué? Porque a veces nuestro estándar es el resto de hermanos, o quizás el estándar para nosotros medirnos es el pastor o el diácono, el anciano de la iglesia. Pero déjeme decirle que no es así. Nuestro estándar para medirnos es Jesucristo. Y nosotros tenemos que poner por obra la palabra del Señor. El Señor dice: el que me ama es el que guarda mi palabra. Nosotros tenemos que volvernos a la senda antigua, tenemos que volvernos al camino antiguo, tenemos que volvernos a Dios, al primer amor, cuando lo amábamos, cuando lo buscábamos, porque Cristo va a volver a venir y su Espíritu Santo va a ser tomado de la tierra y va a ser llevado. Pero cuando esto acontezca, que el Espíritu de Dios sea quitado de la tierra, y esto yo quiero que usted lo comprenda, amada iglesia, cuando el Espíritu Santo de Dios sea quitado de la tierra, no creamos nosotros que nos vamos a ir juntamente con el Espíritu Santo. No es lo que dice la Biblia. Vaya usted y lea en capítulo 25 del libro de Mateo y se dará cuenta que dice que esperaban al esposo, pero tomando sus lámparas, dice, y sus vasijas, las sensatas, las prudentes, tomaron sus vasijas. Sus vasijas son nuestros cuerpos, nosotros somos vasijas de barro. Entonces dice que llenaron sus vasijas de aceite. Es decir, la presencia de Dios tiene que ser hasta rebosar en nuestra vida. ¿Cómo lo podemos lograr? A través de reconocer que nosotros no estamos caminando como Dios quiere que lo hagamos. Hermanos amados, Dios no quiere, no viene ni va a venir por una iglesia que no haya caminado
en santidad, que no haya caminado fervientemente, que no esté lleno del Espíritu Santo, los tibios, yo los vomitaré de mi boca. Por eso la conversión que restaura. Nosotros queremos ver nuestros ministerios restaurados, nuestros hogares restaurados. Queremos salir de ese estado de depresión, de desánimo, de adversidad. Tenemos que convertirnos al Señor, porque si nosotros nos convertimos a Él con todo nuestro corazón, entonces Cristo hará y cumplirá en nosotros sus promesas, porque Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice claramente, no te dejaré, no te desampararé. Dice, yo me voy, pero les dejo un consolador. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros, pero cuando sea quitado, ¿qué será de nosotros? ¿A dónde acudiremos para ser llenos? Hoy en día nosotros vamos, oramos, nos inclinamos, nos arrepentimos, sentimos la presencia de Dios, hablamos en lenguas, somos llenos de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está aquí en la tierra. Pero cuando ya no esté el Espíritu Santo y su vasija, que es usted, espíritu, alma y cuerpo, no estamos llenos de la presencia de Dios, cuando el Espíritu se ha quitado, nos quedaremos solamente con la reserva que hemos tenido, amada iglesia. Esa es la reserva de aceite que debemos tener siempre llena, porque no sabemos en qué momento el Espíritu Santo de Dios será quitado de la tierra. Y luego que haya sido quitado el Espíritu Santo, como dice 2 de Tesalonicenses, dice que entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, y nosotros la iglesia va a ser perseguida. No es cierto que la iglesia no pasará por la persecución. La iglesia tiene que ser perseguida, pero cuando ya se manifieste el anticristo, el hijo de perdición, dice, entonces será la venida del Hijo del Hombre. Cuando ya se haya manifestado la venida, digamos, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, pero desde la manifestación del hombre de pecado hasta la venida de Cristo, no se sabe exactamente qué tiempo transcurrirá, pero sí sabemos que la iglesia va a tener que pasar por un periodo de tribulación, de angustia, de persecución. Y si usted, su vasija, no estuvo llena de aceite cuando fue quitado el Espíritu Santo, yo le pregunto, ¿cómo se va a fortalecer usted? ¿Se va a fortalecer solo en el conocimiento? ¿Se va a fortalecer? No, el Espíritu de Dios que está en nosotros, más la palabra del Señor, son los que nos fortalecerán en el día de la angustia. Por eso es importante que nuestra vida sea restaurada a través de una verdadera conversión. Por eso el tema de hoy es la conversión que restaura. Yo invito a la iglesia, a mi amado hermano y amigo que nos escucha, es tiempo de buscar a Dios, pero de buscarlo de verdad. Todos pasamos angustias, todos pasamos tribulaciones, todos pasamos situaciones difíciles, desánimos, negocios que no salen, inversiones que fracasan, hogares que se rompen. Pero nada ni nadie, como dijo Pablo, ni lo alto ni lo profundo, ni lo ancho ni lo angosto, ni la salud ni la enfermedad, ni la riqueza ni la pobreza, nada nos debe apartar del amor de Cristo. Permanezcamos en Él, porque pronto será la venida del Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo. Recuerde que estamos cada día subiendo contenido para que usted se alimente de la palabra del Señor, ya que últimamente pues lo único que buscamos y estamos digamos empeñados es en que usted sea nutrido de la verdadera palabra del Señor. Que el Señor le continúe bendiciendo.